Chicos, vamos con un pedazo de vídeo en el que vamos a analizar el roster del Team USA, ¿vale? De la selección americana, norteamericana, que se presentó en Europa en la Pira Cup, un torneo invitacional en el que invitan a las mejores selecciones del Mundial WTC del año pasado y juegan entre ellos, ¿vale? Al final era un torneo de... creo que eran 8 selecciones, Manu. 8 Sí, selecciones, ¿no? es como si fuera un top 10, no Sí. es top 10, pero de las mejores del año anterior. Es invitacional y es de 8, que normalmente ya los torneos de 8 no se ven mucho y suelen ser de 6, pero como es un poco del Mundial y el Mundial es el formato que se mantiene en 8 jugadores, pues tenemos ahí de 8. Que esto parece que no, Juanma, pero es importante, porque al final tú cuando juegas en un roster de 6, roster es la cantidad de gente que está en cada equipo, ¿vale, chicos? Roster de 6, que son jugadores, roster de 8. Cuando tú me haces un roster de 6, metes los 6 mejores armies, pero cuando haces un roster de 8, ya tienes que empezar a meter armies que no meterías normalmente, o ya tienes que empezar a meter 2 listas de disparo en lugar de una, como se mete el de 6 normalmente. Tienes que, el que sale de escudo tiene que tener una matriz mucho más estable porque hay 8 listas rivales, no es como en equipos de 4 que igual dices, bueno, evito una, o en el roster de 6, que evito una. En roster de 8 suele haber bastante más problemas para todos ellos también, ¿eh? Entonces tienes que tener rosters mucho más completos y tienes que empezar a llevar armies que no llevarías normalmente, ¿no? Pues ya es 8, no meter los 4 rotos de turno, sino que tienes que empezar a ser un poco más versátil. Yo sinceramente pensaba que Francia se iba a llevar la corona porque había hecho un mundial impecable y ganó Estados Unidos, ¿vale? La selección que está en teoría menos acostumbrada a jugar en este tipo de formatos, en los mapas WTC, vino y literalmente atropelló a todo Cristo. Así que, Manu, en este vídeo vamos a analizar las 8 listas que jugaron, los resultados que hicieron y cómo funcionan esas listas, porque la verdad que hay algunas muy interesantes, otras que ya han hecho muy buenos papeles en torneos anteriores, algunas que se están poniendo muy de moda, como esa lista custodia con Triple Land Raider, que Folger Piles no para de aplastar con ella, y otras que también ganaron torneos muy grandes en el pasado, como puede ser, por ejemplo, ya lo veremos, una lista de Astra Militarum de 1500 guardias a pata, que es horda máximo y super antimeta. Un inciso muy rápido, chicos, y es que nuestros amigos de Invasión Talavera están de oferta, ¿vale? Para aprovechar la celebración del quinto GT de Age of Sigmar, han lanzado una oferta hasta el 7 de marzo en el que tenemos un 5% adicional en sus productos, ¿vale? Así que nada, muy rápido, nos vamos a la web, Manu, y venga, dime, ¿qué te quieres comprar? Pues hombre, yo creo que los Eldar nuevos, ¿no? Estos corsarios maravillosos. Venga, vámonos aquí a Warhammer 40k, nos vamos a Xenos y tenemos aquí Eldars Mundos Astronave, ¿vale? Y vamos a coger, Manu, como bien dices, nuestra cajita de incursores ultraterrenos, ¿vale? Tenemos aquí en el carrito. Tengo 2, Manu, porque mira, soy un ansias y me he comprado 2, ¿vale? Vemos el descuento que nos aporta la propia página de Invasión Talavera, pero además si vamos aquí a añadir cupones, ponemos VGT Sigmar Talavera. Os dejaremos el código también en la descripción del vídeo, le damos a aplicar y nos metemos otro descuentazo de casi 18 pavazos, con lo cual, Manu, nos metemos aquí un ahorro total de casi un 20% si no calculamos mal. Eso es, un 15 que tiene de base más un 5 del restante. O sea, prácticamente es un 20, es un 19 con mucho. Así que ya sabéis, chicos, si queréis tremendo descuento, hasta el 7 de marzo lo tenéis en Invasión Talavera. Manu, vamos a analizar las listas y le metemos caña. Empezamos con la primera. Empezamos con la primera, una lista que estaba comandada por John Lennon, ya sabemos que es uno de los mejores jugadores del mundo, capitán de la selección americana y miembro del canal de YouTube Art of War, que Manu aparcó sus Emperor's Children. Yo me puse un poco triste porque tenía la esperanza de que lo sacara a la palestra de nuevo, ya que es un muy buen jugador con ellos, y optó por llevar ultramarines con el destacamento Blades of Ultramar, ¿vale? No llevó ultramarines con Gladius, que es, digamos, el sabor típico, y no llevó a Gilliman. Optó por una lista diferente, que con los puntos de Gilliman ahora vamos a ver que metió un montón de cosas, y con el destacamento de Blade of Ultramar. Bueno, antes que nada, Manu, si quieres, hablamos un poquito del récord de cada uno. Si quieres contarnos lo que hizo esta lista. Podemos ver los resultados y la verdad es que, bueno, John Lennon, para sorpresa de nadie, aquí le tenemos además mucho cariño en el canal, hizo un resultado increíble. En las primeras rondas, bueno, cuando vayamos a hablar de los resultados de cada jugador, sin desmerecer para nada a los otros países, el último resultado fue la final contra Francia, que es el rival más duro. Actualmente son los campeones del mundo los 2 últimos años, por lo tanto, esa última ronda yo creo que tiene más valor porque al final es un pairing realmente duro contra Francia, ¿no? Entonces,
Vamos a hablar de los 4 primeros resultados y luego del último. Creo que son igualmente importantes, pero es importante puntualizarlo. Los primeros 4 resultados tenemos que son 20-20, 11-14. Son muy buenos resultados. Pensar que no es como los torneos de Golden Ticket, ¿no? No hay una ronda floja. Todos son muy buenos y son las mejores selecciones. Y 20-20 ya es muy elevado. Y luego, bueno, 11-14 también está muy bien. Pero es que contra Francia hizo un 15. Que un 15 contra el rival directo es muy bueno por equipos. Muy, muy bueno. Así que bueno, además del alto nivel del jugador, tenemos una lista que vamos a ver que es muy sólida, ¿vale? Empezamos con los personajes. Tenemos Lieutenant con Combi Weapon, con Armor of Antoninus, que es la armadura esta para salvar mejor, ¿vale? Un personaje que va a estar nuevamente en el centro de mesa, una expansión molestando, con ese Lone Operative, y ese movimiento reactivo de Auto 6, ¿vale? Muy molesto, muy buen puntuador, siempre hablamos muy bien de él en este canal porque por 70 puntos, 80 con la mejora, es un apoyo increíble. Luego tenemos Manu, lo que empieza a ser un poquito diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver. Prescinde de Gilliman, con lo cual Marneus Calgar es el auténtico protagonista, ya que va a estar acompañando una unidad de Victrix, haciendo ese pelotazo de Guardia Victrix con Marneus que nos da CP, que nos da avanzar y cargar, avanzar y disparar. Es una auténtica bestia y al final le acompañan 2 Victrix Guard extra, con lo que al final la unidad se pone en, ya veremos luego que lleva 2 unidades de 6 Victrix, tenemos 6 Victrix, 2 Wards y Marneus, ¿vale? Es una pelota de demolición que para pararla es realmente complicado. Recordemos que tienen Armor of Content, que si les disparas tienen Blood Surge, con lo que te pueden trabar, que si te acercas se pueden mover por estratagema, que tienen pegar al morir, que tienen avanzar y cargar, que tienen +1 AP y lanza, o sea, un repertorio de herramientas que hace que las unidades estas sean realmente peligrosas. Y la segunda la tenemos con Uriel Ventris, que nos va a dar ese Deep Strike a la segunda unidad de Victrix Honor Guard, y va a vectear. Vectear, recordemos, ¿vale? Para los que no sabéis lo que es vectear, va a hacer que todo lo que esté a 12 de Uriel Ventris y quiera ser objetivo de estratagemas tendrá que pagar un CP, un command point extra, haciendo que, por ejemplo, pues estratagemas como un interrumpir, pegar al morir y cosas así, o simplemente de utilidad como un Armor of Content, sean realmente caras para el rival y sean muy molestas. Yo, por ejemplo, Manu, este fin de semana jugué contra exactamente esta lista, no cambiaba ni una coma. Y cuando Uriel Ventris cayó por Rapitingers en el centro, empezó ya a vectear todo mi ejército de Emperor's Children que estaba presionando y lo notaba mucho, fue muy molesto. Después, como Battleline tenemos una unidad de intercesores, ya sabemos, unidad por 80 puntitos muy buena, con OC2 y Sticky, que va a estar cogiendo la base, y cuando la partida esté adelantada, pues tranquilamente puede ir hacia el centro y ayudar con las misiones, con daño o cogiendo objetivos. Después tenemos 2 Alistus Dreadnought, son unos Dreadnoughts que por lo que valen son muy buenos. Como no tenemos doble Oath, también son otra vez útiles al no necesitar el Oath en la fase de disparo. Podemos enfocarlo en el de combate, ya que los Balistus, siempre que disparen a unidades que no estén heridas, repetirán para impactar. Una unidad de incursores, ¿vale? Bastante buena, la verdad, con ese prepartida de 6 y la capacidad de que a lo que impacten ellos, el resto del ejército va a tener un +1 al impactar. De nuevo, en la fase de disparo ayudamos a prescindir del Oath para poder reservarlo en combate. Luego, 2 Repulsor Executioner que pueden transportar o no las unidades de Victrix, disparan un montón, saturación con devastadoras, un láser que tiene un daño de 6+4 súper duro, un chasis muy potente con R12, 16 heridas. Al final es un Land Rider, para que me entendáis, pero con armadura del 3. Una unidad de scouts para misionear, un Storm Speeder Hammerstrike que va a ayudar en esa faena de acabar con los vehículos enemigos, las 2 unidades de Victrix de 6 y una unidad de Wardens of Ultramar, Manu, que por 90 puntos es increíble lo que llega a aguantar esta gente y lo molesta que es, con ese OC3 que pueden llegar a tener algunas unidades, invulnerables de 4, invulnerables de 5, una amalgama de perfiles defensivos súper molesto que hace que 6 miniaturas sean realmente difíciles de tumbar. Con lo cual, estamos viendo que es una caja de herramientas increíble y que es una lista que prácticamente no tienes que cuidar, puedes jugar contra todo. Además es que creo que al final puede acabar asumiendo un rol en el juego por equipos bastante polivalente, ¿no? Porque al final la doble Victrix con un posible pegar al morir, con ese -1 impactar, ese -1 herirles que tienen ellos de base, con luego poder tirarles un Armor of Content, valen en todos los pairing, ¿no? Las mesas WTC, además, ese Blood Surge que tienen, ese cuando me disparas me muevo, puede ser aún más relevante que las mesas Warsaw, porque al final, pues muchas veces nos encontramos con sitios que dices, el Blood Surge no es tan útil, pero si estamos tan cerca y distancias cercanas, o incluso cuando hemos hecho Rapid con Uriel Ventris, es más poderoso.
Ujú. Me llama la atención que no lleva muchas de las piezas que llevamos aquí en España, ¿no? Hablaremos bastante de esto, que hay muchas cosas que somos muy diferentes al final. Sí. El meta que tiene cada país, ¿no? Y cada continente, si me apuras. Me parece curioso que cuando nosotros invertimos en Vindicators, invertimos en Lancers o invertimos en, por ejemplo, en Annihilator, que a nosotros nos gusta tanto, de repente ellos llevan 2 repulsores Executioner y llevar un Hammer Strike, aunque, bueno, Storm Speed sí que estamos viendo algo más por aquí, pero luego 2 Ballistus, que estaban un poco más desaparecidos, se llevaba, pero no 2, ¿no? Y bueno, curioso. Luego, bueno, la unidad de Guardians of Ultramar, creo que el perfil pues habla por sí mismo. Sobre todo la gracia es lo que decías, ¿no? Que el punto por herida es ridículo. Sí. Por lo tanto, para aguantar en ciertas posiciones es muy molesto y hace muy buen papel. Bueno, es una lista de control. Por eso me llama tanto la atención los resultados, ¿no? Porque son resultados muy abultados para una lista de control que no es una lista tampoco de aplastar, como sí que veremos, por ejemplo, la lista de Forward Pies de Custodes, que creo que es una lista más de cuidarla, ¿no? Y de que le puedas colocar el pairing y tratar de que arrolle mucho más, ¿no? Para que al final Leno pues es un superjugador. Entonces al final seguro que saca petróleo de cualquier situación. Tengo mucha curiosidad, Manu, y esto creo que ya lo hemos hablado tú y yo fuera de cámaras muchas veces, en el tema de, ya lo iremos viendo, ¿vale? Durante el análisis de los metas, o lo que dices tú, lo que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, Europa, yo creo que por ejemplo está Europa y luego está España. Creo que España tiene un meta muy único, muy diferente del resto de Europa, porque los 3 años que he estado en República Checa jugando y que al final pues vas viendo, ¿no? Selecciones de Polonia, la selección alemana, selección francesa, aunque este año se desmarcó un poquito, inglesa, tienen un meta o una forma de crear rosters bastante parecido, lo que es el tema Europa, ¿no? Menos nosotros. Y luego América pues tiene un roster, o sea, Estados Unidos tiene una filosofía totalmente diferente, pero siempre España, que debería ser como el resto de Europa a nivel de metas, ¿no? Y de creación de listas, somos como muy únicos. Creo que priorizamos bastante más el daño que el resto de Europa. El resto de Europa suele jugar listas muy controleras. Hemos visto que, por ejemplo, aquí vimos que AdMech seguía siendo la segunda facción después de Marines más popular de todo el torneo, con listas muy de misioneo, de aguantar, de poder jugar contra todo, muy enfocadas a los mapas que estamos jugando aquí, que es WTC. Pero sí que me fijo que los rosters españoles siempre son un poquito más, con un pico de daño más alto que el resto de Europa, y luego América, pues que va por su lado, ¿no? Que eso a mí me encanta. A mí lo también, decimos sí, muchas por veces, supuesto. a mí me encanta, porque ¿qué coñazo sería que de repente veas, bueno, sí, la lista de marines? No, Exacto, que todo este tío igual. no lleva casi nada de lo que llevo yo. Sí. Yo, por ejemplo, no veo para nada quitar a Gilliman y este hombre lo quita. Este hombre Claro. es un puto máquina. O, por ejemplo, a simple vista, Juanma, esto que estabas diciendo de llevar más administrativas y tal, no lleva retros. Ya. Que me parece no de las mejores unidades de marines, me parecen de las mejores unidades del juego. Es que aquí No para conquistar literalmente el universo. misionea con una de incursores, una de scouts y ya está. Me llama mucho la atención. Sí. Y al final claramente funciona, ¿no? O cuando juegan también listas extremas, porque esta es un poco más versátil, ¿no? En ese extremo son muy, muy radicales. Veremos luego la lista de Astra, la lista de Emperor, la lista de demonios, que le han hecho muy, muy, muy de monstruos. Mientras que aquí vemos listas de demonios que llevan 3 pollos, o Velacor pollo pollo, o Velacor pollo Kairos. Allí llevan 3 pollos y Velacor, ¿no? O sea, Sí. como que tienen muy claro el concepto de listas muy extremas y listas muy controleras. Y luego, pues en este caso, normalmente Leno pues, es un jugador súper versátil y es capaz de jugar un Emperor a cuidarle o una lista de Ultramar un poco más, yo creo que tanky, ¿no? Yo creo que tengo la sensación de que este hombre iba a donde podía. Lo que pasa es que luego al final, en roster de 8, bueno, pues hacer algún truqui en pairings para evitar ciertas cosas. Y al final yo creo que le cayeron prácticamente todo 4 y 5. Sí. Y es porque tampoco creo que tenga muchos 3, honestamente. Sí, sí. Pues nada, chicos, una Venga, pues. lista que yo recomiendo que la prueben, Manu. Me la jugaron justo el fin de semana, me pareció muy divertida y súper rocosa. O sea, es que es una piedra, ¿eh? La doble unidad de Victrix, aunque haya perdido una herida, sigue siendo muy pesada, la verdad. Muy, muy pesada. Sí, sí. No me cabe la menor duda. Y de hecho, al final, si hubiera enemigos para esas Victrix, puedes llevar las 2 embarcadas si lo necesitas. Claro. Y las 2 embarcadas en un repulsor, te aseguras que con varias veces el WAG de correr y cargar por Marneus vas a llegar y vas a pegar tú primero y luego ya si te pegan, pues ya armor, -1 herir y toda la historia, ¿no? Sí. Ya se ponen muy pesadas. Eso es. Bueno, chicos, vamos con la lista de hermanas, que es una lista que ahora veremos que es bastante tanky. Vamos a ver, Juanma, que en el roster, más allá de analizar las listas en concreto, que creo que siempre está bien y que es interesante, las listas siempre cumplen un papel por equipos que a mí personalmente me parece lo más divertido de Warhammer, ¿no? Totalmente. Que no es
voy a hacer la mejor lista para ganar todas las partidas. Bueno, eso si puedes a tope, ¿no? Que eso es lo que pasa normalmente en un individual. Voy a intentar ser lo mejor posible contra la mejor cantidad o sea, la mayor cantidad de pairings posibles. En este caso tenemos que diferenciar las listas que son más tankies y más se pueden enfrentar a todo. Tampoco les podemos pedir unos resultados muy abultados, más allá de que luego los jugadores pues tengan mayor nivel y pueden hacer más puntos, pero son listas que están concebidas para ciertos roles, ¿no? En este caso tenemos una lista de hermanas del destacamento de Champions of Faith, que es el destacamento de Navidad, que lo que nos hace es que nos potencia nuestras unidades, nos potencia sobre todo las unidades de Sacrosantas y las unidades de Paragon, que les podemos dar ese +1 impactar, que está muy bien, pero también nos da ese +1 liderazgo, nos da ese +1 movimiento y nos da que mejoramos esas unidades para que las estratagemas les hagan más buff. Y si os fijáis ahora, cuando hablemos en el destacamento, todo va a ser bastante no atacador, vamos a llamarlo. Lo que hace la lista simplemente es tanquear. Se coloca, va a aguantar, va a estar ahí una falange romana, las muchachas con los escudos, y luego gente que pueda apoyar en los combates, ¿no? Unas Paragon, unas Retributor con disparo, pero no son listas como hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Que llevan muchísimo combate. No, es una lista más tanque. Entonces yo creo que es importante entender por dónde van a ir los tiros para que veamos por qué lleva ciertas cosas en la lista. Tenemos en primer lugar Astrid Zurga y la una de Agatha de Dolan, que esta unidad lo que hace va dentro de una unidad de Retributor, probablemente, y lo que hace es darle Devastating. Entonces, ¿esto en qué se traduce realmente, Juanma? Como decíamos antes, ¿no? Tenemos la Frontline, que tenemos ahí unas Sacrosantas, tal y cual, y tenemos una unidad de Retributor que puede estar embarcada o que puede estar donde ellos quieran. En principio no creo que vaya embarcada, pero la podemos dejar por ahí suelta. Y cuando sale, podemos gastar dados milagros en ella y pegar un petardazo muy fuerte. Pueden hacer un daño muy poderoso. Entonces no es una unidad que vayamos a ir carrileando, es una unidad que, como tiene mucho combo y mucho daño, hacer que cuando el otro venga por las Sacrosantas, nos mata 7, nos ponemos muy tristes, nos destrabamos y ¡boom! Disparamos fuerte con la Retributor. Esto lo lleva el compañero 3 veces. Solo una de las unidades va con Astrid Zurga, las otras 2 van sin nada, pero lleva 3 unidades de Retributor Squad, lo cual hace que funcionen muy bien ese yunque martillo con disparo. Las unidades que van a hacer de Frontline son estas hospitalarias liderando Celestian Sacrosants. Estas unidades, por refrescarlo un poco, son unidades que van a tener mucho bufo defensivo. Por ejemplo, las hospitalarias le dan ese Film of Pain de 5, las hospitalarias pueden resucitar miniaturas de la unidad, podemos darle por estrata -1 impactar. O sea, tienen mucho bufo defensivo, ¿no? Tienen invulnerable de 4+, son muy duras, ser hermanas. Sí que es cierto que tienen una herida, pero al final son unidades pesaditas. Y cuando quieres ir a matarlas, entre los bufos defensivos, el Film of Pain, la Emo de 4, los dados milagro y tal y cual y pascual, se convierten en unidades muy rocosas. Esto vemos que lo lleva 2 veces, por lo tanto una frontline muy pensada para lo que decíamos, ¿no? Aguantar con los escudos y luego que apoyen el resto de hermanas. Luego tenemos unidad de probablemente de puntuación, que es el Ministerium Pries. Lo podemos jugar de varias maneras, pero probablemente sea puntuación barata de 50 puntos y que incluso cuando lo maten las Retributos se enfaden y hagan más daño a la unidad que lo ha matado, que eso, bueno, siempre es bien. Luego vemos 2 Immolator que van spliteando 2 unidades de Dominions, por lo tanto tenemos más unidades. En los Immolators llevaremos seguramente las unidades con los Meltas para hacer máximo daño y luego pues se nos generan 2 unidades chiquititas de hermanas. Una la podemos dejar en la base, otra para ir a puntuar con su movimiento reactivo y su prepartida. Es una combinación que nosotros llevamos siempre en listas, Juanma, y es muy buena. Sí. Porque al final estás pagando puntos, pero sacas mucho partido, ¿no? Luego llevamos un Rhino, que ese Rhino es el que yo supongo que puede llevar en algún momento a Astrid Zurga para darle un poquito de movilidad a la unidad si quiere ir a disparar con la Retributor, o podría llevar una Sacrosantas de inicio para ganar un poquito de movimiento. Luego también podríamos ver que en ese Rhino también lleve la de Sacrosantas pequeña, y lleva otra de Sacrosantas chiquitita pues para hacer un tradio pequeño, para ir a matar un apoyo. Al final en las Sacrosantas 70 puntos por 5 modelos que pueden impactar al 2 si le damos el bufo del destacamento, pues es bastante potente, ¿no? Y luego tenemos probablemente la unidad principal de daño, que es Morven con las Paragon. Morven con las Paragon, yo creo que la conocemos todos y es una unidad que tiene un daño muy poderoso, es una unidad que además funciona muy bien desde hace 35 años. Y al final es una unidad que es muy poderosa. Pero es que además es una unidad que tiene muchos más usos de los que se ve a primera vista, ¿no? O sea, uno piensa, bueno, sí, pues no sé, la llevamos con los Meltas y tan felices, ¿no? Y sí que es cierto que con los Meltas está muy bien. También funciona muy bien con Bolter pesados. Aquí el compañero no las lleva con Bolter pesados, pero con Bolter pesados también tiene bastante yogo. ¿Qué es lo que hace? Es un poco la amenaza real de decirle al rival, no vengas a por mis escudos, porque mi martillo cuando vengas a por mi yunque es fuerte. Las Paragon full bufo de repetir, impactar, herir con Morven hacen mucho daño en disparo, mucho daño en combate. Incluso puedes jugarlas separadas, Juanma.
¿Por qué? Porque el destacamento les das +1 hit. Por lo tanto, ellas sueltas pueden hacer mucho daño. De hecho, Sí. no me parece mala idea dividirlas de Morven, porque al final Morven es muy buena, pero Morven vale casi otra unidad de Paragons. Entonces, igual llevarlas separadas está muy bien. Lo que pasa es que, claro, el full reroll hace que, sobre todo en las tiras para herir, las Paragon ahí puedan. Es que esa unidad es realmente mortífera, ¿eh? Cuando Sí, actúa en vale conjunto, con vale un dedos millón de puntos, milagro, sí, es muy buena. es una locura. Luego, como decíamos antes, tenemos las 3 unidades de Retributor, que al final, bueno, pues es un daño muy poderoso, también con los multimeltas, que al final hace que las mecanizadas pasen regular, porque al final entre las 3 unidades de Retributor con multimeltas, más las 2 de Dominion con multimeltas, más las Paragon con multimeltas, más los Immolator, al final la cantidad de multimeltas que empezamos a llevar es muy grande, y eso hace que listas mecanizadas, como podríamos prever por lo pronto, Zetanes, empiezan a ponerse un poco tristes porque atacar, la hermana no va a ir a tu casa a matarte, pero la hermana va a ir cogiendo mesa poco a poco y si tú vienes a por ella, te va preparando todo lo de atrás, todo el disparo que decíamos un poco reactivo, ¿no? Sí. Entonces, es muy poderoso. Y luego, bueno, pues unas Sanctifiers, que es una buena unidad, una unidad de guarreo, una unidad que tiene una buena cadencia de lanzallamas, una unidad pesadita y que funciona muy bien. En definitiva, Juanma, una lista que funciona para tanqueo, muy potente, pero que en cartas, o sea, en estos pairings de juego por equipos, nos da una estabilidad de 4 de matriz probablemente bastante elevada. Y luego nos da oye, es que si vienes con una mecanizada, ten cuidado, que tengo 400 multimeltas o meltas de rifle melta de las Dominion. Entonces, si me vienes con unos Emperor, bueno, ok, ¿no? Pero si me vienes con una lista de Zetanes o me vienes con una lista de tanques de Astra, o me vienes con una lista un poquito mecanizada, ten cuidadito que te vas a tu casa, que te empiezo a saturar con dados milagros los meltas y eso empieza a doler mucho, mucho, mucho. Sí. Entonces, de hecho, ¿qué récord hizo, Manu, este? Fíjate que las primeras rondas se hinchó un poquito de puntos. Sí. Hizo muy buenos puntos. El titular hizo muy buenos puntos. Las primeras partidas, como digo, hizo 14, 15, 15. Muy bien. Luego perdió una partida, pero perdió 8, o sea, perdió 12-8. Pero luego la última partida, que es la más importante, en principio, que es la de Francia, empató a 10. Entonces, al final, creo que cumplió muy bien su rol, ¿no? Sí, que En la ronda difícil empató, tanqueó una lista fuerte del rival y la aguantó bien, pero sobre todo estoy seguro que hizo un buen trabajo en pairings para facilitar que las listas compañeras pudieran coger mejores pairings, evitando un poco la hermana, o al final acabando tanqueando a alguien y llevárselo al 10. Eso es. Sí, la verdad que muy buen papel también por esta lista, muy dura mano, como has explicado, difícil de meter mano, y con esos picos de daño que tiene justo donde necesita, ¿no? Con Morven y las Paragon, y luego las Retributor que te pueden dar más de un susto. Pues si te parece, pasamos a la siguiente, una lista que está causando sensación, que es Talons of the Emperor Custodes, ¿vale? Una lista que no sé si es el creador Folger Piles, pero desde luego es quien más la estoy viendo que la juegue con resultados más abultados. Este torneo no ha sido diferente. Y lo primero que te impacta es cómo te vas con una lista de triple Land Rider a un torneo WTC, ¿no? Realmente posicionar muy complicado 3 Land Raiders en mesas WTC. Es complicado. De hecho, vimos en streaming, porque algunas partidas de estas se retransmitieron. Al final, casi más que el pairing, Juanma, lo que priorizaban era que el custodio pudiera tener una mesa en la que pudiera moverse. Sí. ¿no? Ser cómodo, relativamente cómodo, y era bastante importante. De hecho, tenemos un vídeo que subiremos próximamente hablando de justo esta lista con Álvaro, jugado en el GT de Alicante, que le fue muy bien, y hablando un poco de los pros y contras de esta lista. Pero más allá de eso, Juanma, lo que nos llama la atención es que también Folger Piles, que es un jugador extra bueno, también haya decidido llevar esto a WTC, que había otras opciones como el Emperor o el Walliter, que son listas que a priori en WTC son muy buenas y han elegido llevar esta lista que es mucho más extrema, ¿no? Sí. De hecho, he podido ver alguna partida de su streaming para entender un poco, ¿no? Por qué le funcionó tan bien. Literalmente Manu salía a la mesa con él, por lo que decimos, es una necesidad el poder elegir mesa, porque si no, 3 Land Raiders es que no te mueves, no lo mueves por la mesa. Así que salían con él para elegir mapa y básicamente abrumar al rival con perfiles premium, ¿no? Tenemos 3 unidades de 5 Custodian Guard, que ya sabemos que han bajado de puntos, ya son bastante baratitas, y 3 unidades más de 4 Custodian Guard, ¿vale? Recordemos que los Land Riders pueden llevar 12 miniaturas, así que puede hacer bastantes combos de transporte y hacer que esos Land Riders vayan a petar de gente con R6, Imbu de 4, 3 heridas que repiten los unos para herir y repiten todo para herir en objetivos. Después tenemos 2 unidades de Prosecutors, son, digamos, las hermanitas, que son unidades de 4, las menos buenas, ¿vale? Son las que no pueden hacer pre-move. Básicamente, lo que hacen es cogen objetivos y poco más, y hacen misioncitas.
Tenemos triple venerable Land Rider, perfil también muy premium, muy resistente, con ese R12 16 heridas, armadura del 2. Cada uno tiene 4 lásers, con lo que al final te aporta un antivehículo bastante decente, ya que impactan al 2. Y transportan ese spam absurdo de Custodian Guard que muchas veces el rival no va a tener fuerza para gestionarlo, ¿no? Luego tenemos 2 unidades de Witchseekers. Son igual que las Prosecutors, pero en este caso tienen Flamers, que cuando te impactan te hacen chequear Battle Shock. Y además tienen un prepartida que ayuda mucho, ¿vale?, a este tipo de listas. Después tenemos un Inquisidor para hacer mortales, básicamente, y otro Inquisidor Draxus, que es la que nos da Lone Operative, dispara incluso con indirecto y liderando una unidad de Custodian Guard, pues con ese repetir herir, disparando 2 veces por partida, puede hacer bastante daño. Al final, como puedes ver, Manu, es una lista que no tiene mucho misterio. Sus estratagemas, como ya nos explicará Álvaro en el vídeo que hemos grabado con él, básicamente se van a basar en el Feel No Pain de 4 contra mortales, que suele ser una baza muy buena para acabar con este tipo de perfiles, y el movimiento reactivo con el que te podrías embarcar de nuevo en los Land Rider una vez hayas pegado o alejarte de cargas y demás. Básicamente he estado viendo la partida que está grabada en la que sale él. Lo que hace es aparca un Land Rider en cada objetivo y te dice: ven que tengo aquí pues 20 y pico Custodian Guard en unidades que cuando caen y cargan hacen muchísimo daño, con ese repetir herir, que disparan 2 veces por partida, que también es un daño bastante decente, y con un antitanque que tampoco se queda corto, ¿no?, con ese triple Land Rider, que al final son 4 lásers cada uno, si no recuerdo mal. Son 4 láser y un Hunter Killer. Claro. Que al final es 5 láser. Son 5 láseres bastante pesados. Nada, Manu, este tío se hinchó a hacer puntos. Creo que fue el máximo puntuador individual del torneo. Y tienes tú por ahí el récord, ¿no? Quedó primero, efectivamente. Hizo 20, 19, 19, 15, 20. O sea, puntuaciones muy elevadas y, sobre todo, como estamos haciendo especial mención, la ronda contra Francia, un 20, que es lo que les dio la ronda. Sí, para los chicos que quieran ver la partida, que encima está streameada la final, o sea que es, digamos, la partida de más nivel, si buscáis el canal de YouTube Contact Lost, ¿vale?, encontraréis ahí el streaming, Piracap, y en el día 2 es la última partida. Y básicamente pues vais a ver esta macro, ¿no? Despliega como puede literalmente, porque los Land Riders van justísimos, encima es cuadrantes, o sea que imagínate el drama, y básicamente lo que hace es un Land Rider en cada objetivo, presión, 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 te gano. Y el otro era Astra, Astra Grislet, que tiene una buena capacidad de puntuación y un poder de disparo bastante bestia. Así que nada, Manu, una lista pues muy dura. Tenemos que probarla en el canal, realmente aún la hemos estudiado bastante, la hemos comentado, pero no la hemos probado, la probaremos y veremos qué tal se porta. Pero bueno, que está demostrando Fogger Piles que incluso en ambientes en los que no es óptimo como WTC, si se le cuida puede hacer unos resultados abrumadores. Muy buena lista. Venga, pues si quieres pasamos a los Necrones, Juanma, que es una lista que nosotros jugamos mucho Necron. Sí. Y los ponemos por las nubes y yo los he llevado ahora al GT de Alicante y ha funcionado increíble la lista y todo es fantasía y algarabía. Pero vemos esta lista y decimos, ¿pero qué está pasando? Súper diferente. Sí que es cierto que orientada también a WTC, que bueno, tiene ciertos cambios, pero me parece muy radical, ¿no? Además la lleva Vanilla, que es un jugador que suele llevar listas agresivas, juega mucho Wall-Eaters, juega muchas listas de combate y lleva bastante la atención la lista. Una lista que lleva muy pocas unidades, como estamos viendo últimamente con las listas de Necrones, pero lleva un concepto de lista muy distinto. Os contamos. De personaje lleva 200.000 puntos. Lleva el Rey Silente, un Zetan de Ciber, un Zetan Nightbringer, un Zetan Trascendente. O sea, esto, pesos pesados. Luego lleva un Hexmar Destroyer, que es el pistolero loco, que además es, recordamos, Lone Operative, pero los personajes le pueden poner mejoras. Y entonces lleva el Chrono Impedance, que es básicamente darle al rey menos no daño. Bien, todo esto yo creo que lo conocemos un poco todos y es bastante habitual llevar cosas de estas parecidas. Igual llevar todas a la vez, ¿no? Pero bueno, lleva un poco toda esta inmersión. Pero luego lo que lleva son dos tipos de apoyos. Los apoyos, vamos a llamarlos apoyos caros, el nuevo Necrosword y Illuminosceras, que normalmente los vemos dentro de su ambiente, ¿no? Illuminoscera lo llevamos con la Necronga, unidades muy pesadas, darle ese buff a las unidades de Battle Line. Pero ¿qué pasa? Que como personaje independiente es un personaje muy pesado, porque al final es muy duro, se cura, tiene esa parte de ese Lone Operative que puede ir ganando, que es muy molesto. Se convierte en un infierno de personaje, muy, muy molesto y muy, muy pesado. Sí. Y el Necrosword, algo parecido. También escurridizo, lo que pasa es que el Lone le cuesta un poquito más, pero lo podemos conseguir. Tiene ese Fight First, tiene esa velocidad que le caracteriza y al final
me imagino, ¿no? Una nube muy pequeña, pero de bichos muy grandes, pero luego dos apoyos muy de élite, porque al final ir a por Illuminor Stellar o ir a por Necrosword no puedes ir con 4 mierdas. Ya. Tienes que ir con algo muy poderoso. Incluso puedes jugarlos de la mano y que se vayan apoyando entre ellos, ¿no? Me parecen muy buenos. Incluso si quieres jugar un Rapid poderoso, puedes jugar un Rapid de un Zetan, de un Nightbringer, por ejemplo, o de un Deceiver, que es un poco más truquerillo, o si quieres un Rapid un poco más táctico quizás, con ese Fight First de Necrosword, pues hacer un Fight First, o sea, un Rapid cerca de alguien para una intervención, ¿no? Y hay varias jugadas. Pero luego lo que me ha explotado a la cabeza, Juanma, son, bueno, unos Fayed Ones que me imagino dejará en su base, y luego dos reanimadores. Bueno, lleva un Heavy Destroyer que entiendo que lo llevará un poco misionero y que probablemente vaya a jugarlo también para darle el lone a Necrosword. Sí. Pero los dos reanimadores, porque al final parece que no, pero los reanimadores son una declaración de intenciones. Es un, hola amigos, yo no me voy a morir. Literal. Porque me voy a curar muy fuerte. Me voy a curar por estratagema de Star Saturn en objetivo, reanimador, protocolos de reanimación. No hay Technomancer, pero tenemos todo lo demás. Y cada vez que lo hagas con doble dado. Es que es muy bestia. Claro, exactamente. Eso es bastante relevante. Y luego al final, el hecho de que haya dos. Porque si hubiera uno, puedes pensar, bueno, ya está, ¿no? Vas a expansión con el reanimador. En expansión llevas el rey y un Zetan. Te dejas un Zetan en perdedor y te dejas un Zetan arriba, por ejemplo, ¿no? Me parece algo razonable a nivel de macro. Pero el momento en el que hay dos, dices, si hay dos es que prácticamente estás queriendo tener dos posiciones fuertes, ¿no? O sea, si no, no querrías el segundo reanimador, te hubieras metido otra cosa. Por lo tanto, me da que pensar que igual lo que hace es dejarse dos Zetanes al lado de un reanimador o Zetan y Rey al lado de otro reanimador. Entonces tienes dos puntos muy fuertes en la mesa. Dos Zetanes con reanimador, Rey y Zetan con reanimador, son un pack de unidades que es muy pesado de echar abajo, ¿no? Y entonces puedes permitirte llevar los dos personajes sueltos, Esteras y Necrosword, a vivir la vida. Entonces me parece que es muy molesto de echar abajo, porque recordar que además, esto es una lista que tampoco dispara mucho. Disparan los Zetanes, pero no son para disparar. Tiene un disparillo, pero no son para disparar, aunque contra su target, el Deceiver, por ejemplo, con el antipersonaje, es muy bueno, pero no es un arca, ¿no? Que quieres una mesa abierta, buscas líneas de tiro, te sirve para ciertos planteamientos más de larga distancia. Aquí vemos que no, que lo único que dispara fuerte a larga distancia prácticamente es el rey, y el rey no lo llevamos por el disparo muchas veces, ¿no? Sí. Entonces me da la sensación de que puedes jugar en mesas mega cerradas y decir, bueno, yo no disparo, yo estoy aquí bien. Una macro fuerte en 2 puntos, con el reanimador y 2 Zetanes, reanimador y Zetan más rey o lo que sea, y tratar de ser muy fuerte a nivel de macro. Esto me falta quizás algún que otro apoyo. Creo que me quedo un poco justo y he hecho en falta probablemente unos motillos, probablemente unos... Sí, es que va súper extremo, ¿eh? Me da un poco de apuro, ¿no? Pero claro, al final si lo piensas, la frontline es muy poderosa. Y supongo que con ciertos cuidados puedes hacer auténticas carnicerías, porque al final haces el stat check, ¿no? El que no puede parar 2 Zetanes, seguro que no puede parar 3 más Rey, más los 2 personajes que no son stat check, pero al final, si destinas recursos en Zetanes, luego no puedes matar a Necrosword o no puedes matar a Esteras, ¿no? Entonces se ponen muy pesados. Me parece una lista muy diferente, con 0 arcas, 0 espectros, que llevamos muchos aquí en Europa, en España, y lo que lleva es algo muy radical de Zetanes y Rey, ¿no? Perfiles muy fuertes, y los personajes, el Necrosword y el Illuminor. Me ha gustado mucho la lista, Juanma. Creo que no es de mi estilo para nada, para jugarla yo, pero me parece que por equipos, de nuevo, es un acierto llevar listas tan radicales, pero con capacidad también de desenvolverse bien, ¿no? Y que aunque tengan carencias de puntuación, porque las tienen, al final probablemente cojan tan fuerte mesa que no les puedas sacar. Sobre todo, Manu, a la gente le puede chocar, ¿no? Que dicen, hostia, si llevas 3 Zetanes, ¿por qué no llevas Pantheon, no? El destacamento de Zetanes. Es que Star Shatter, con el objeto del Hexmar Destroyer, con los Chrono Impedance y el Rey, es el 4º Zetan y es el mejor Zetan de todos. Porque tenemos un disparo increíble, una durabilidad que no es normal lo que aguanta el Rey Silente con -1 daño, y la capacidad de curarse como puede curarse aquí. Dispara increíble y luego pega bastante bien. Y es una unidad de 3 miniaturas que rompe daños de forma salvaje. Y vamos, es que yo ya no me acuerdo la última vez que murió el Rey Silente. Probablemente en 10ª, desde que existe Star Shatter, no ha muerto el Rey Silente, ¿sabes? Se muere de vez en cuando, sí, muy de vez en cuando. Sí. Y luego también pasa una cosa, Juanma, que es, tú piensas, venga, me hago una lista y soy muy fuerte contra los Zetanes, llevo muchos Railguns, ¿no? O lo que sea para matarlos.
Y igual el Negrón dice, vale, yo me voy a una mesa cerrada. Es que yo no soy una Gunline. Claro. Yo me puedo ir a una mesa cerrada y el rey atraviesa paredes por StarSat. Los Zetanes, el Transcendent y el Deceiver caben por todos lados. Sí. El Nightbringer, aunque es más gordito, cabe por los sitios y puedes hacer un rapid con él. Entonces puedes variar mucho tu plan. El Necrosword con Fight First, Illuminor, que no tiene Fight First, pero nadie le mata. Y luego él puede ir poco a poco devolviendo, ¿no? Entonces me parece que es una lista muy pesada. Muy pesada. Sí. Y bueno, en cuanto a sus resultados, pues unos resultados muy buenos. Hizo en las primeras 4 rondas 20, 15, 8, 20, que está muy bien. Y en la final contra Francia hizo un 14. Muy buen resultado. El 8S, pues un poco patatilla, pero bueno, no pasa nada seguramente. No cogió un pairing que le encantara. Pero bueno, al final 20-20 pues está muy bien. El resultado me parece muy correcto. Y el 14 contra Francia me parece bastante claro. Sí, muy bestia. Muy bestia. Venga, Manu, seguimos adelante con este roster. Vamos con Brian Dougherty, el tío La Gorra, ¿vale? Jugador main... Bueno, ¿qué? Te digo una cosa, Brian. Este señor y yo no te perdonamos. No te perdonamos que hayas dejado Wall Eaters en la banca y hayas cogido el destacamento nuevo de Renegade Warband, destacamento de Marines del Caos, que es, digamos, el segundo ultramarine del roster, ¿no, Manu? Tenemos aquí un Oath y un montón de estratagemas que nos hacen recordar al destacamento de Gladius, pero esta vez en Marines del Caos, ¿vale? Este destacamento nuevo que salió con Maelstrom y que está increíblemente fuerte y que al final pues también lo hizo muy bien, ¿no? Vamos con la lista, que tenemos a Cypher, personaje con Lone Operative muy pesado, porque como hemos dicho antes con Uriel Ventris, él también pectea, con lo que es nuestro mini Ventris, pero él va solito, ¿vale? Va solo, es un apoyo muy bueno porque es muy pequeño, cuesta bastante de ir a por él porque dispara bien, pega bien, vectea. Es un personaje que al final se hace bastante molesto lidiar con él y que es de una utilidad muy buena. Digamos que hace un poquito también las funciones de nuestro teniente en Combat Weapon, ¿no? Luego tenemos a Huron Blackheart, que ha sido renovado, bastante bueno, con ese reactivo de daño de 3+3. Él de por sí ya pega súper bien. Es un personaje que la verdad que por esos 120 puntos muy rentable, y encima va acompañado de los 5 Masters of the Maelstrom, que también los hemos analizado en el canal, Manu. Otros Blades of Ultramar, versión caótica, que por los puntos que valen un poquito más caros, pero estos son realmente ofensivos. La capacidad de resucitar miniaturas, también muy pesados, ¿vale? Y luego tenemos un Sorcerer Interminator Armor, que tiene el objeto del segundo Oath, ¿vale? Tenemos aquí al mini Gilliman. La verdad que me llama bastante la atención, Manu, y me gustaría saber cómo lo utilizó, porque normalmente este personaje lo que hace es que cae por DR, súper agresivo, te señala una unidad, y todo lo que disparemos a esa unidad vamos a tener +1 a la P. Pero claro, normalmente ese Termi muere. Entonces, no sé si simplemente lo juega detrás de una pared para tener continuamente el doble Oath, o juega el Oath normal y cuando llega el turno de la presión conjunta cae con este tío y te tira hasta la zapatilla. Supongo que depende un poco del pairing o depende un poco de la situación, ¿no? Claro, pero yo me pongo en la piel del rival, Juanma, y la cosa está en que, imagínate, ¿no? Piensa que este hombre lleva 18 noise, 3 reinos, 2 bindis, 3 de legionarios, Huron. Igual el turno que tú estás en el LR con él, ¿no? Vas jugando la partida, cuando caes con él es cuando haces la presión conjunta. Y dices al rival, mira, aquí hay un Termi. Claro. Que no le meto todo el mundo, porque he salido para ver con la puntita y te he visto esa unidad a la que voy a disparar luego con los noise, para tener FP extra o con el bindi o con lo que sea. Tú podrías ir a cogerme esta línea que he cogido yo y verme a mi Termi, pero es que tienes delante 18 noise o 12, vamos a poner 12 donde es marcado, un bindi, la unidad de Huron ha salido y unos legionarios que han ido a robarte la primaria. ¿A por quién más? ¿Quieres ir a por este? Vale, si vas a por este lo matas, pero igual la full presión te aplasta. Sí. Y Manu, mira, esta unidad me ha llamado la atención, creo que en España pasa muy por debajo del radar y me gusta bastante. Por 55 puntos, los Traitor Enforcer, al final es una unidad así combinada con Bullgreen incluido y demás, que para misionear me parece bastante interesante. Lleva 2 de estas, ¿vale? 55 puntos es que son pipas, ¿eh? Sí, por eso. Luego tenemos de Battle Line una unidad de cultistas, ¿vale? Que va a estar en la base. 3 unidades de 5 legionarios, una unidad de bikers, de motos, también full misionera, que va a ir acompañando a esos enforcers en ese rol, ¿no? De puntuar. Y luego tenemos, como decía Manu, 3 rinos, 2 bindis y 3 de noise marines. Entonces tenemos como un triple combo en el que podríamos llevar triple rino con 6 noise marines, 5 legionarios y un personaje, ¿vale? O podríamos combinar legionarios con Masters of the Maelstrom, con Huron Blackheart y Irapata. Entonces, o incluso creo que son 5 y 5, incluso nos cabría todo también en un rino y una de noise fuera. O sea, tenemos un montón de configuraciones de transporte
y hacer que esos rhinos sean letales, ¿vale? Lo que va dentro. Al final, Manu, pues 18 Noise Marines pican. Encima son Noise Marines mejores que los propios Noise Marines de Emperor Children, ya que tienen asalto, con lo que hacen lo mismo que un Noise Marine de Emperor Children, pero además tienen acceso a Loath, que es el repetir para impactar, tienen acceso a Letales Sustain, tienen acceso a +1 herir, tienen acceso a +1 AP, o sea, es un cachondeo lo que hacen los Noise Marines este destacamento. Y luego, para matar los bichos más tochos, pues tenemos doble Bindi, que de nuevo con el Oath y el asalto, pues cubren todas sus carencias. Una, que es la poca movilidad, que es 9, con lo que pueden avanzar y disparar. Y otra es el casineo, ¿no? Ese dado casino de la cantidad de impactos que no podemos paliarlo. Al final es un dado de 6+3. Por CP podríamos rolearlo si sale malo. Pero es que además vamos a repetir para impactar. Con lo que hace que al final esa aleatoriedad de los impactos la paliemos mucho y podamos hacer un daño increíble. Manu, pues de nuevo otra lista muy todoterreno. Creo que esta lista puede jugar prácticamente contra todo y va a hacer que cuando te sientas a cruzar, ¿no?, puedas preocuparte de verdad por listas en las que tienes que cuidar más, como puede ser esa lista de necrones, que es muy extrema, necesita igual buscar mesas tapadas, o esa lista de custodes que sí o sí tiene que salir a elegir una mesa en la que pasen los Land Rider. Pues esta gente es en plan, mira, yo caigo donde haga falta, casi contra quien haga falta, que mis puntitos voy a hacer, ¿no? Y además es una lista que creo que la gente no sabe jugar aún contra ella, ¿no? Pero al final la unidad de Euron es molesta. Luego es una Gunline disfrazada, porque al final, entre las 3 de Noise, los 2 Bindis, hay mucho daño, pero también puede jugar bien al Guarreo, con los Trade Enforcers. Tiene bastante los legionarios al final, que pueden ser un buen tradeo, corriendo y cargando, metiendo C2, cargando objetivos, repitiendo para herir. Pues uno de los 2 Oath para ellos es una de legionarios con full repetir impactar, full repetir herir. Oye, una torta bastante fuerte. Entonces, no sé, me gusta bastante. Creo que es otra de las listas, quizás un toquecito más agresivo que la de Hermanas, pero es una lista de enfrentarse a todo. Y así fueron sus resultados. O sea, los resultados no son muy abultados, a pesar de que sea un muy buen jugador. Ryan hizo un 13, luego un 3, que aquí se cayó un poco, 9, 14, pero contra Francia hizo un 12. O sea, jugó ese rol de aguanto, tanqueo, y al final te ha ganado un poquito, que siempre es muy agradecido en rondas apretadas. Sí, sí, sí. Venga, pues pasamos al Tau de Monka, Juanma, que el Tau de Monka nos hace especial ilusión porque ambos jugamos Tau de Monka. Y además, jugador es Durante, que juega con él en Atlanta. Es un jugador muy peculiar, el chico que decíamos, el de Let's Go. El que va gritando cosas, es un tío muy agradable y bueno, es un tío muy divertido, ¿no? Y bueno, lleva una lista de Monka que me hace gracia, Juanma. Yo sé que no es así, ¿vale? Pero me hace gracia el corazón que pueda ser. Cuando jugó conmigo llevaba Caullón. Y luego cuando acabó la partida hablé con él y dije, yo juego Tau también, juego Monka, y Monka me gusta más que Caullón. Y estuvimos hablando, ¿no?, del Swiftly con los prepartidas, de la posibilidad de esa full presión inicial, de, bueno, Monka, ¿no? Monka sí. En su... Y desde entonces lleva Monka. Puede ser que no tenga nada que ver y que el tío dijera, voy a llevar Monka porque me gusta. O dijera, un momento. ¿Y si el calvito este simpático igual tiene razón? No y dijo, gritó, ¡Let's go! Y se hizo una lista de Monka y aquí está. Porque además lleva una lista muy parecida a la que llevaba con Caullón. Ha quitado cosas y ha cambiado cosas, pero muy parecida a la que llevaba con Caullón, pero con Monka, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Lleva de personajes un Commander Sadusan, que al final ese repetir unos, bueno, pues le viene muy bien, es el non-operative, es pesadete. Una unidad de Breaches que va dentro de un Devilfish. Una unidad de Cruz Carnívoros que, bueno, pues dejan sticky, pueden quedarse en la base atrás, stickear en cuadrantes, o en misiones que puedes tocar el centro con prepartida. 2 unidades de Pathfinder, 2 pirañas, 3 Riptides, que yo creo que son un fijo en prácticamente todas las listas, las 3 Riptides, una Ghostkill, un Hammer, un Skyray, 2 de sombras y una de Vespides. O sea, es prácticamente la lista que me juego a mí, y al final una lista que, bueno, todos yo creo que conocemos bastante bien. Lo que me llama la atención, Juanma, es el momento en que estás invirtiendo en Shadowsun, ¿por qué dejas la segunda de Battle Suites, de Steel's Battle Suites? Creo que no necesitan las 3. Porque además los Pathfinder marcan con Marker Light. Creo que o bien quitaría a Shadowsun o bien quitaría a la unidad de Steel's Battle Suites. Pero bueno, al final tiene mucho marcaje. Sí. Echo de menos quizás los Hammers porque me gustan muchísimo. Solo lleva uno, pero, sí. Y lo lleva con el monotiro, claro, creo, ¿no? Creo que sí. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que las mesas WTC a los Hammers no les hace mucha gracia, porque no pasas muy bien por los sitios. Claro. Entonces te cuesta mucho coger buenas líneas de tiro. Y como lleva un Skyray, supongo que en previsión de listas de Zetanes o listas de perfiles muy fuertes,
dijo, pues igual tengo que meter Skyray y prefiero llevar esto a llevar más Hammers, ¿no? Sí. Un poquito más versátil. Eso es. Y luego, bueno, al final, pues una lista que tiene los elementos de una lista tanky de Tau que siempre funcionan, ¿no? Que es ese Zagoskill, esa posibilidad de hacer ese robo de bocata con el Devilfish puseando fuerte con los Breachers, que además no lleva el Firecadre, por lo tanto, yo creo que quiere hacer daño, pero no es la prioridad. Quizás más la prioridad sea ese. ¿No? Claro, corres plano 6 con Devilfish, desembarcas a 21 y dices, te robo bocatas y te mato a este Lictor, ¿sabes? Claro. No es en plan de voy a apuñalar al universo. Y creo que para eso hacen un muy buen papel. Luego las 2 de Pathfinder, que vamos a comentar, ¿no? Monka. 2 de Pathfinder con infiltración y prepartida. 2 pirañas con infiltración. La posibilidad también de ese push inicial fuerte con el Devilfish, con ese avanzar grande. La Ghostkir infiltrada mete miedo de inicio. Por lo tanto, sí, si tiene iniciativa, aunque no veo que sea una lista tan de iniciativa como las que hemos planteado nosotros con Swiftly y tal, y con triple piraña. Pero aún así, lleva, como buen Tau, lleva bastantes unidades con prepartida e infiltración. Por lo tanto, hay que tener cuidado los turnos iniciales. Como él empiece, va a pusear muy fuerte y va a hacernos mucho, mucho daño. Sí. Entonces, bueno, hay que tener cuidadito con empezar contra esta lista. Pero lo veo también más una lista de control, una lista que puede enfrentarse a mucha gente y que solo igual tiene que tener cuidado contra ciertas listas de full presión, que es en las que te puedes caer mucho si no tienes una mesa apropiada. ¿Qué pasa? Que si necesitas una mesa apropiada para Folger Piles con los custodes, porque además Folger Piles quiere una mesa abierta, no tanto para disparar, sino para que pueda entrar. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en los resultados, que no ha tenido muy buenos resultados en las rondas importantes. Tiene un 20, un 15 y un 12, pero luego hizo un 5 la ronda 2 e hizo un 4 contra Francia, que era el pairing realmente importante. La sensación que me da es que no tuvo cuidado de mesa ni de pairing esta última partida, y yo creo que el Tau en ese escenario le cuesta todo un poquito más. Lo que te iba a decir, yo creo que el Custode le roba todo el protagonismo para que el Tau sea totalmente óptimo, ¿no? Que es ese primer escudo, elijo la menos mala, elijo mi mejor mesa y vamos a jugar, ¿no? Que es lo que hizo, por ejemplo, Odro cuando fuisteis al Mundial hace 2 años y que funcionó a la perfección. Entonces aquí parece que ha tenido que ir un poco más a bailar con la fea y sostener el resultado, ¿no? Eso es. Pues venga, Manu, avanzamos. Vamos con una lista que aquí está muy de moda y no ha sido diferente. Tenemos Demonios del Caos con Scintillating Legion, comandada por Michael Mann, que es uno de los integrantes de Art of War, y que pues tampoco... En este caso no han innovado mucho, ¿no? Lista muy típica. Sí que es verdad que en WTC no sé hasta qué punto Be'lakor es súper ultra necesario, pero llevamos a Be'lakor, ¿vale? Sí que en Workshop me parece que es muy interesante para ser la 1 operativa 18. En WTC, y siendo que ya el Custode te va a quitar una mesa light o una mesa despejada, a lo mejor no era súper necesario, pero bueno, sigue siendo un muy buen muñeco, ¿no? Que tiene auras también muy buenas. Si tenemos una mesa en la que no somos disparables, pues cogemos el aura de repetir unos, que también se van a beneficiar los Lord of Change de ello, ¿no? Luego tenemos a Kairos, un inamovible también por ese CP extra, ese vecteo, ese disparo indirecto muy potente y pues esa resistencia natural que tiene de ser un gran demonio. Tenemos un Lord of Change con la espada, esto lo hemos hablado mucho, ¿no, Manu? Está la opción de llevar un Lord of Change pegón o la opción de llevar un príncipe demonio. En este caso se han decantado por Lord of Change con espada, que también es bastante bueno. Tenemos el Lord of Change super protagonista, que es el Infernal Puppeteer, es el que va a estar disparando con ese indirecto virtual que es mejor que el indirecto. Luego tenemos otro Lord of Change con la Improbable Shield y luego pues unidades de misioneo, ¿no? Tenemos unos Plague Bearers que posiblemente estén en la base o vayan a expansión, una bestia de Nurgle que si los Plague Bearers van a expansión se van a ir a la base y si los Plague Bearers están en base posiblemente se vayan a ir a hacer misiones al centro como primera unidad de tradeo. Y luego, pues, marionetas a tope, ¿no? 3 Flamers, 3 Screamers, 3 Screamers. La verdad que he hecho mucho en falta una de 6 Screamers. A mí, personalmente, en las partidas que hemos probado me gustan mucho porque es otra unidad que además de aguantar y de hacer de marioneta, pues tiene una utilidad de daño bastante buena, con esos ataques de antimonstruo antivehículo, que pueden incluso ponerse en fuerza 9 con la estratagema, ¿no? De la de Pirogénesis, ¿se llamaba? Sí, Pirogénesis. Pero bueno, al final, Manu, una Gunline bastante resistente. Normalmente el pique de Gunlines lo acabas ganando siempre, ya sea por el 1 operativo de Be'lakor o porque tú tienes invulnerable de 4 con CPR roll y con infinitos flux tokens que vas a repetir, ¿vale? He tenido, por ejemplo, he jugado partidas de prueba, yo con Admech, Charles jugándome estos pollos, y era en plan, toma 5 lásers de
de Ballistari y es uno te lo cepeo y los otros 4 que he fallado cojo este saco de dados de Flux Token y lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, el intercambio de disparos suele ser muy desfavorable en los enfrentamientos de Gunline. Una lista que sí que es verdad que contra presión suele sufrir, porque son muchos bichos muy resistentes, pero quitando Be'lakor y el Lord of Change de la Neverblade, el resto sufre mucho, ¿no? Contra ese acoso en combate cuerpo a cuerpo, con lo que hay que tener un poquito de cuidado en los cruces. La lista funcionó bien, ¿no, Manu? Pero sí que es verdad que tuvo más dificultades y no hizo un récord tan abultado como otros compañeros. Bueno, funcionó. Yo creo que es de las listas que menos funcionó de Estados Unidos dentro de que ganaron, por lo tanto todo funcionó bien. O sea, dentro Sí. de sacárselas se las sacó menos. Pero es muy buena, ¿no? A nivel de puntos, hizo un resultado importante, que es el 11 contra Francia. Bien, a tope contigo, Michael Mann. Pero luego perdió 8-8-0-17. Entonces, perdió 2 de 8, que, bueno, lamento perder de poco, tampoco es un drama. El 0 ese parece bastante duro. Y luego ganó un 17. Lo importante, yo me quedo con la de Francia, que es el 11, que ese es el torneo. Es la ¿no? ronda que tienes que hacer el 11 justo. Lo que pasa es que yo creo que este es el debate que tuvimos en la mentoría grupal, no sé si te acuerdas, Juanma, cuando jugamos el Necrones contra Pollos. Yo creo que es un error llevar 5 grandes demonios, porque al final creo que la lista es muy pequeña de unidades. Sí. Yo creo que no llevar una unidad de horrores rosas con un Fluxmaster, yo creo que es un error. Creo que los horrores azules con el Pupeter, tal y como ha quedado además el Pupeter, es muy poderoso. Creo que la unidad de 6 Screamer también es muy buena. Entonces yo creo que el tercer pollo, o sea, el tercero Lord of Change, que lleva el aura este antipsíquico, que probablemente fuera para intentar jugar el Mirror, yo lo quitaría. Y con eso te puedes meter un montón de gente. Porque además, luego la realidad en la mesa, Juanma, es ¿dónde pongo 5 pollos? Ya. Y 5 pollos ocupan muchísimo espacio. Y como no tienes tantos apoyos, muchas veces el pollo no puede usar la marioneta bien. Porque tienes 2 de Flamer y 2 de Screamer. Estas unidades, si tienen que hacer alguna misión, que al final las hacen ellos. Es difícil que encajes el turno que tienes que hacer cleans con la de Screamer, con que esté seguro las uses para marioneta, aunque no es sencillo, ¿no? Entonces yo creo que quitaría uno de los pollos para eso. Y luego Sobre todo, Manu, Vela también con el nerf a la marioneta, ¿no? Porque ahora te beneficias más que nunca de esas unidades grandes que dices tú para conguear mejor, ¿sabes? Por eso digo que tanto los rosas como los azules yo creo que los he hecho más de menos. O Sí. la de 6 Screamer que decías tú, que aparte es una unidad que me parece un avión, y que con los Génesis en combate también es muy poderosa. Sí. Me gusta mucho y me da un poco de lástima que no esté, ¿no? Claro, llevas otro pollo que está estupendo, pero me parece peor. Y sobre todo porque al final es como cuando hablamos del tercer Bindi, ¿no? O el tercer Ocrino, o lo que sea, que es como el tercero es el que peor está colocado. Porque las posiciones, digamos, las zonas calientes que hablamos siempre cuando analizamos mesas, ya están ocupadas por los 2 primeros pollos. Al final, el sitio privilegiado lo tiene el de la marioneta. Luego, el de la Neverblade lo colocas para el combate. Luego, Kairos para llegar y bestear y tener ahí un poco la zona. Al final dices, y Be'lakor para repetir los unos. Al final dices, ¿el quinto pollo dónde lo llevo? Ya. ¿Pues el que entra y sale todo el rato? Puede ser, pero parece que no cabes bien, ¿no? Entonces, bueno, es un muy buen jugador y al final tomó esa decisión un poco más radical de lista, incluso probablemente ir de la mano del Necron y decir, ¿tienes antitanque fuerte? No, pues toma estas 2 listas y cógete el demonio. Claro. Porque te aplasta. Y el demonio, pues igual jugando en control, pues te puede hacer un poco más el apaño. También en WTC, que puedes prever una presión fuerte, varias listas de combate, creo que también es necesario tener algo más de pantalleo. Quizás más unidades de Screamer, no tanto para la marioneta ni para puntuar, sino para coger y hacer botón del pánico, corro, pum, pantalla y esta unidad me deja paz. Es que tienes una clara carencia de apoyos, ¿eh? Es lo que dices tú. Si apantallas con Flamers, luego con quién haces de marioneta. Creo que al final es una lista que en turno 3 está saliendo ya con los bichos porque dices que no, o sea, tengo que dar la cara y exponerme, ¿no? Porque no tengo más marionetas, literalmente. Claro. Que a ver, claro. que no están saliendo unidades de cultistas, que están saliendo un pedazo de pollo con 18 heridas, imbu de 4 y tal. Pero no es lo que quieres, estar delante de, me lo invento, 2 Rogaldorns con tu Lord of Change, ¿sabes? Claro. Y si quieres pasamos, Juanma, a la última. Venga. A la lista de Astra de Wesley, que le hemos visto en muchos torneos. Hizo muy buena Atlanta. De hecho, quedó mejor jugador de puntos, o sea, de 80, 70, 100, ¿no? Sí. Es el que más puntos hizo en el Mundial, a pesar de que perdiera contra Mancuso. Ahí bien Mancuso. ¡Vamos! Hizo muchísimos puntos, aún perdiendo hace muchísimos puntos, ¿no? Entonces, en este caso, pues por equipos hizo una puntuación muy fuerte, hizo 20, 20, 18, 19, 15. O sea, Es que esto, muy buena puntuación. de hecho, porque al Manu, final, es una lista que creo que juega mucho mejor en WTC que en Workshop. Eso es justo lo que te iba a decir. Porque al final llegas a WTC y dices, yo tampoco, o sea, dispara, ¿no? Pero no viene a disparar.
Dispara, pero lo que viene es a yo meto un millón de C, te hago una conga, te molesto, no te dejo jugar, te robo el bocata, te robo el bocata, te robo el bocata. Yo le vi jugar con Luis también. Y además el jugador juega muy agresivo a las 2 de caballos. Que al final es como. Yo sé que te está chequeo en daño. Porque normalmente la gente no tiene daño para matar tanto guardia. Entonces juega un poco a eso. Os cuento un poco la lista y luego si queréis hablamos un poco del tema. Básicamente lo que lleva es, bueno, lleva varios personajes para ir dentro de las unidades, personajes que son idiotas para ir dentro de las unidades, pero al final son personajes que son idiotas, pero que tienen combo, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo llevamos con los Ogryn Bodyguard, son unidades que empiezan a ser un poquito tanquis y son unidades de 20 guardias. Son 4 unidades de 20 guardias con su Cadian Command Squad, que ya no son 20, más el Cadian Castellan, más que lo llevamos con el Ogryn Bodyguard, o que una llevemos con comisario, o que la llevemos con varias unidades de este tipo, ¿no? Entonces, ¿eso qué acaba pasando? Que las unidades acaban siendo de 20 largos muñecos y en el destacamento de Recon Element lo que nos hacen es que si tenemos cobertura, tenemos un punto de chapa extra. Por lo tanto, podemos jugar mucho al marroneo. Te trabo, no me muero, me matas y, claro, uno siempre piensa, bueno, voy allí con la unidad, te pego un tortón de AUPA, te mato. ¿Y cuánto me matas? 10. Estupendo. Me curo, me echo para atrás, me doy orden de no sé qué, te mato los hazardos de adelante, corrompo la coherencia, ahora te disparo todos los disparos de plasma. No son unidades que den miedo, pero todo el combo que lleva por debajo de todo el tanqueo que hace es un poco como jugar contra culto de neófitos, pero mucho más orientado a eso. Culto de neófitos es juego más de entrar y salir. Esto es mucho más de cojo toda la mesa, robo bocatas, voy rompiendo la coherencia adrede con las bajas para destrabarme. Los Cadian Castellan te pueden hacer el destrabarte y dispararte. Entonces tiene muchas trampas muy orientadas a esto, ¿no? Las granadas, muy molestos, ¿no? Pero es que además de estos, ya prácticamente 100 guardias que lleva de cadianos, o sea, de catachanos y cadianos, que es la mezcla esta que lleva con los dos, tiene luego 50 Corps of Krieg. Y los Corps de Krieg, pues tienen la misma historia. Muy pesados y si están por debajo del número inicial te hacen más daño. Por lo tanto, no los llevamos para el daño, pero son más unidades de basura. De pantallas, te impido mover, te cierro todo el DR, los armies que van a... soy súper táctico, me voy colocando. No te colocas. Ocupo toda la mesa y avanzo inexorablemente. Entonces, el planteamiento contra ese tipo de listas es muy diferente y la gente acostumbra a jugar otro tipo de juego. Por lo tanto, no lo hacemos bien cuando nos enfrentamos con listas así, ¿no? Sí. Y luego además la lista lleva 3 unidades de ingenieros, que son más pantallas y más basura, unos Death Riders, que son los caballos que son más pesadetes, que son los más baratetes, lleva también una unidad de rallies para frenar infiltraciones y 20 caballos. 20 caballos que además hacen que tengan un rapid ingress poderoso. Y que un rapid ingress de caballos, ya hemos visto, Juanma, que es peligrosísimo. Lo es. Por lo tanto, tú parece que te estás enfrentando a una lista de mierda y dices, ¿esto dónde va por la vida? No me vas a matar en la vida con tus guardias paletos con pistolas de agua, pero luego no son pistolas de agua. Luego ya empiezas este es un rango de Rapid Fire. 2 plasma van con Rapid Fire, 3 pistolas de plasma, 1 lleva un fusión, la Cadian Command lleva también armas de disparo fuertes, me voy dando orden de HP y empieza a ser unidades muy pesadas. Orden de OC, nos ponemos en OC3, robarle la expansión a una lista de estas es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que más allá de que la lista sea poderosa, que hemos hablado de ella, que también vimos que la llevaron al Mundial, y Francia también hizo muy buen papel con ella, es una lista que tiene el tándem muy bueno con las listas mecanizadas. Porque al final llega un momento en que es posible que las listas que van a matar cosas grandes se queden en las últimas cartas, es decir, las listas que llevan prismas, fusiones, railguns y cosas así. Si en las últimas cartas conseguimos meter una lista de esas contra el Astra, dices al tío, no llevarás un montón de disparos poderosos. ¡Qué bien! Pues vas a matar 7 guardias con tus 7 fusiones. Y ahora te quedan 200 más. Sí. Pues al final, la guardia abrazadora de gente te impide mover, te roba todos los objetivos y al final te saca muchísimos puntos de cartas, ¿no? Más allá de que al final te hace daño, ¿eh? Yo he visto la lista acabar limpiando la mesa porque es que son muchas pistolas de plasma, muchos disparos de basura, pero son muchísimos. Claro. Tiene bastantes herramientas para hacer ese daño, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, a listas como Eldar, ese tipo de listas, es que te hacen polvo. Sí, yo de hecho me podía haber tocado con él en el Mundial y hubiera hecho un planteamiento muy de macro loco. Claro. De voy a por un flanco y te lo tengo que triturar. O sea, matarte 100 guardias en un turno. Sí, porque como me empieza a devolver o como quiera atacar toda la mesa a la vez, no tengo daño. Matemáticamente no tengo daño para limpiarte. Pero igual, yo también con la velocidad que tiene el Eldar, ¿no? Si me centro en un lateral y te lo intento limpiar a muerte con
arañas, Banshees, Avatar, Reapers y toda la Y historia. el otro lo entretienes, exacto. Y le puedes meter, sí, el otro pues una pantalla de araña seguramente, contar un poco el chaparrón. Un inciso muy rápido, chicos, y es que nuestros amigos de Invasión Talavera están de oferta, ¿vale? Para aprovechar la celebración del quinto GT de Age of Sigmar, han lanzado una oferta hasta el 7 de marzo en el que tenemos un 5% adicional en sus productos, ¿vale? Así que nada, muy rápido, nos vamos a la web, Manu, y venga, dime, ¿qué te quieres comprar? Pues hombre, yo creo que los Zelda nuevos, ¿no? Estos corsarios maravillosos. Venga, vámonos aquí a Warhammer 40k, nos vamos a Xenos y tenemos aquí Eldars Mundos Astronave, ¿vale? Y vamos a coger, Manu, como bien dices, nuestra cajita de incursores ultraterrenos, ¿vale? Tenemos aquí en el carrito. Tengo dos, Manu, porque mira, soy un ansias y me he comprado dos, ¿vale? Vemos el descuento que nos aporta la propia página de Invasión Talavera, pero además si vamos aquí a añadir cupones, ponemos VGT Sigmar Talavera. Os dejaremos el código también en la descripción del vídeo, le damos a aplicar y nos metemos otro descuentazo de casi 18 pavazos, con lo cual, Manu, nos metemos aquí un ahorro total de casi un 20% si no calculamos mal. Eso es, un 15 que tiene de base más un 5 del restante. O sea, prácticamente es un 20, es un 19 con mucho. Así que ya sabéis, chicos, si queréis tremendo descuento, hasta el 7 de marzo lo tenéis en Invasión Talavera. Si analizamos el roster en general, Juanma, esta era la última lista, tenemos un par de listas que son un poco más de monstruos y de cosas grandes, que sería un poco la de demonios de Zench y la de Zetanes, un par de listas híbridas, que sería la lista de custodes contra el Land Rider, que son tanquis, pero luego lleva un montón de gente que no es vehículo, junto con la de Tau y un poco también junto con la de Renegades. Al final son 2 Bindis, 3 Rhinos, que bueno, también son tanquis. Pero luego tenemos, bueno, y luego la lista de Ultramarines, que lleva también varios chasis, ¿no? Pero creo que la clave está en las cartas grises dentro de los rosters, ¿no? No el custode, que es como lo de Folger ha hecho muchos puntos. Bueno, Folger es perfecto, Folger, a tope contigo. Pero es importante que la hermana esté tanqueando el 10, que el Necron haga el 11, que el Pollo haga el 11, que Lennon, que debería hacer un 11, pero es buenísimo y ha hecho un 15, aguante el roster para que te puedas permitir que, aunque el Tau pierda 12-8, el custodio se haya podido preparar la matriz para ir a por el 20. O si en lugar del custodio lleváramos un Emperor, ¿no? Un Guoliter o un lo que sea, esos son los que vayan a meter el resto. También está guay aquí matizar, como bien dices, Manu, que, por ejemplo, lo que has dicho del Tau, ¿no? Que el Tau va a perder de un 12. Esto nos va a pasar a todos en los que jugamos por equipos, chicos, y lo que tenéis que hacer es eso, perder de un 12 y no de un 18. Y aguantar ese resultado, al final es que tu selección gana el torneo este, o tu equipo gana el GT Valencia, o lo que sea, ¿no? Entonces, sobre todo, Manu, creo que también es importante para los chicos que están empezando en competitivo y ven estos vídeos, no frustrarse, porque hay gente que, hostia, hemos ganado el torneo, pero tío, yo he perdido 3. Has ganado el torneo. Es un torneo por equipos, y si tú de esas 3 que perdiste, de un 12, un 11 y un 15, hubiesen sido 3 20 en contra, tu equipo no gana. Entonces yo creo que Claro. hay que darle mucho valor a eso, y que los jugadores que estáis en esa posición muchas veces, yo me incluyo mucho, yo soy mucho de ir al barro, Manu también, muchas veces pues te toca bailar con la fea, pierdes, pero oye, he aguantado el resultado, he rascado 2 o 3 puntitos más de lo esperado, hemos ganado la ronda, hemos ganado el torneo. Así que, como decía Manu, esas cartas grises son las que te hacen ganar los mundiales y te hacen ganar todos los torneos por equipos. De hecho, si te fijas, si lo piensas un poco al revés, la diferencia de la ronda es que está en que los grises de Francia no aguantaron lo que aguantaron los grises de Estados Unidos. Claro. Estados Unidos nadie se cayó. Durante perdió 8, pues crítico, pero en cambio, cuando Folger mete el 20, han perdido la ronda. Claro. Porque el roster de Estados Unidos es muy vertical y muy aguante, y destaca Folger, o destaca un poquito más Lennon. Probablemente por jugador, simplemente, porque por la lista que lleva, tampoco es una lista de destruir el universo, pero es una lista de 13, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es justo esto que estamos diciendo. Si los franceses hubieran aguantado, que me gustaría estar delante de Folger Price también, no tiene que ser fácil, pero hubieran aguantado todos sus grises, al final hubiera sido una ronda empatada. La clave está en que han sabido, o sea, no han podido aguantar a Folger lo que han aguantado los de Estados Unidos a los demás. Pues nada, chicos, dejamos aquí el análisis. En la academia, pues vamos a probar la lista esta de custodes, Manu, porque está cogiendo bastante protagonismo, me gustaría probarla, a ver qué tal se porta. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, os recordamos que tenemos la academia, en la que si queréis más contenido como este, si queréis entrar en una comunidad de juego, seremos ya 1000 personas, Manu, yo no sé cuántos somos, pero 1000 literal, no en plan a decirlo a bote pronto. Contenido extra, guías, análisis detallados, videoinformes explicados,
tenemos nuestra academia, os dejamos el enlace en la descripción como siempre. Y nada, Manu, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.